Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada y Fundación Crate presentan el programa Caminos de Esperanza. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están ustedes? Las 15:04 de la tarde. Estoy un poquito disfónico, la gripe me tiene así que vamos a tratar de hacer un esfuerzo bastante alto para que se me entienda lo que hablo, así que si me escuchan un poco extraño es simplemente por eso. Hoy día en Caminos de Esperanza vamos a conversar sobre el apego con dos profesionales del área infancia y familia de Fundación Crate, en particular del Centro de Diagnóstico Ambulatorio DAM de Curicó. Ellas son Camila Paredes y Francisca Torres, ambas psicólogas. ¿Cómo estás, Camila? Hola, buenas. Hola, Francisca. Hola, Álvaro. Bueno, vamos a partir haciendo referencia a lo básico. Cuando hablamos de apego, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sí, mira, hablar de apego nos referimos a un vínculo de afecto. Pero no un vínculo de afecto cualquiera que se establece, digamos, entre cualquier persona, sino que es un vínculo de afecto especial. Y se dice también que el apego es la relación afectiva más íntima, más profunda y más importante que desarrollan los seres humanos, ¿ya? Para que sea apego, para que hablemos de apego, tiene que caracterizarse porque sea duradera en el tiempo, sea relativamente estable, consistente y es permanente la mayor parte de la vida, ¿ya? O sea, no estamos hablando solamente del simple naná, del cariñito. No. Y cuando hablamos de apego lo vamos a entender, y que es un poco lo que vamos a conversar hoy día, del apego que desarrollan los niños, los hijos, las hijas hacia sus padres, sus madres, sus cuidadores, pero también entendiendo que se pueden dar otras relaciones de apego en la vida, como entre las relaciones de pareja, ¿no? Pero vamos a hablar hoy día un poco de entre los hijos, los niños, digamos, y sus padres o cuidadores. Ahora, al hablar de apego también es importante entenderlo, distinguirlo como un patrón de regulación del estrés. Esto, como medio enredado, tiene que ver simplemente en cómo uno como adulto, como papá, puede acoger, contener, calmar a su hijo, a su hija cada vez que tenga alguna situación de malestar, ya sea hambre, frío, sueño, etcétera. Entonces, en la medida como yo regule eso, cómo son mis cuidados en ese contexto, se va a ir determinando este apego y la calidad de este apego. O sea, tiene que ver en el fondo con algo que se desarrolla a partir del nacimiento, no desde que el bebé está en el estómago, ¿cierto? O sea, en el útero, perdón. Claro, en el estómago no. No, en el útero. En el útero. Sí, tiene que ver a partir del nacimiento, y de ahí innumerables, digamos, momentos en la vida, no solamente en la infancia, no solamente el primer mes, el primer año o los primeros años, sino que es un proceso que se desarrolla, digamos, a lo largo de la vida y que es especial y que es único y específico. Eso es el apego. ¿Qué no es el apego, entonces, si lo tenemos que separar de...? A veces se confunde. Bueno, partíamos de partida diciendo que es un vínculo de afecto. También debemos diferenciarlo de otros vínculos de afecto, digamos, en los cuales hay intercambio de cariño, de emociones, pero que no es apego, ¿no? Hay otros vínculos de afecto en que no se da esta búsqueda como de protección y de regulación ante estas situaciones de estrés que te mencionaba antes, ¿ya? Entonces, diferenciarlo de los otros vínculos que tenemos en la vida. No es apego tampoco a algunas conductas que presentan los niños, que a veces el tema del llanto, el balbuceo, la sonrisa, el buscar, la mirada, digamos, son conductas que están más destinadas a llamar la atención del cuidador y se relaciona, digamos, con el apego, pero no es eso, no porque me mire más, digamos, o llore más, tiene más apego, menos apego. Otra cosa con lo que se confunde harto con el bonding, que se llama, pero tiene que ver con ese contacto piel a piel cuando nace el bebé, que se lo colocan a la mamá cuando nace, y generalmente se dice, bueno, si tuvo ese contacto piel a piel va a tener un súper buen apego, ¿ah? No tiene que ver con eso simplemente favorece, ¿cierto? Es una parte. Es una parte, favorece la vinculación, favorece la regulación de la temperatura del bebé, favorece la lactancia, favorece un montón de otras cosas, pero no va a determinar cómo va a ser el apego, digamos. O sea, si la mamá después de ese primer acurruque a minutos de haber nacido el bebé, después no hay esta como regulación, ¿sí? Que te decía. O sea, ahí el apego se murió. Da lo mismo, claro. O por el contrario, puede no haberlo tenido, no haberlo visto, o en los casos, por ejemplo, de niños que son adoptados, pueden no haber tenido este contacto, digamos, piel a piel en un momento, pero uno puede desarrollar, digamos, un apego más seguro a lo largo de la vida, que es lo que vamos también a ir conversando. O sea, Camila, eso quiere decir entonces que el apego
puede surgir en cualquier minuto. Claro, o sea, hay unas etapas en los niños que, por ejemplo, la primera infancia, los primeros 5 años, en donde es fundamental que se establezca un apego seguro, pero esta relación, esta vinculación se puede dar, digamos, en cualquier momento. Lo importante es como destacar que los niños pueden tener una vinculación con cualquier persona, pero no un vínculo de apego con cualquier persona. O sea, el niño tiene una vinculación con su abuelo, con la persona que lo cuida de vez en cuando. Hay un vínculo ahí. Pero este vínculo de apego se da con personas que tienen ciertas características, como se nombraron, de estabilidad, de continuidad, esta regulación, este patrón de estrés. Con esas personas. Por eso Francisca hablaba de padre, madre o adulto responsable, o un cuidador. Cuidadores, claro, que generalmente el papá, la mamá en las primeras etapas de vida, pero pudiera ser otros que tengan ese rol de cuidado. O sea, el abuelo en caso de que esté al cuidado del abuelo, el niño, o un tío, cuando son en el fondo el papá en la práctica. Claro, cuando desarrollan ese rol de cuidador, es ahí con quienes se establece este vínculo de apego. Ahora, a mí me gustaría un poco retomar en esto de lo que hablábamos de lo que no es el apego, que a veces también hay otras situaciones que se confunden. Por ejemplo, hay papás que dicen, no, yo juego harto con mi hijo, entonces tengo un súper buen apego, llego todos los días a jugar con él, entonces eso es súper bueno. Se reconoce que es un tema importante el tema del juego, sobre todo en los niños, fundamental en el tema de crianza, en el tema de vinculación, pero ciertamente no se va a constituir tampoco en el apego, el que tengamos tiempos de juego o lúdicos con los niños. Vuelvo a repetir, el apego tiene que ver con regular estas situaciones, digamos, de estrés o de incomodidad de los hijos. Entonces podemos llegar en la tarde, en la noche a jugar un rato, pero si en el resto del día el niño está solo, no hay quien lo contenga, quien lo acoja, no va a favorecer un poco. O sea, se podría decir, Francisca, que la esencia del apego está entonces el preocuparse por qué está pasando por la cabeza del hijo, de la hija, y cómo contener esa emoción, en el fondo cómo darle, cómo escuchar al hijo, a la hija, cómo contenerlo, cómo tranquilizarla. Ahí, en eso es la esencia del apego. Sí, yo creo que eso, justamente lo que tú dices, un poco la base. De hecho hay unas siglas y Camila las puede un poco explicar ahí. Claro, lo que pasa es que los padres que tienen estas habilidades de contener, de atender a los niños, de mentalizar lo que les pudiese estar pasando a los niños, son los padres que logran generar un mejor vínculo de apego con sus hijos. Ahora, importante también destacar que este vínculo de apego es desde los niños hacia los padres y no viceversa. No es que los padres tengan un vínculo de apego con sus hijos, sino que son los hijos los que generan este patrón, digamos, de apego con los padres, en la medida en que ven cómo estos padres logran o no regular estas situaciones de estrés. Ya. O sea, tiene que ver todo con la emocionalidad. Más que, como tú decías delante, Francisca, no es simplemente jugar con el niño, no es simplemente hacerle cariño, sino o estimularlo, hablarle, es importante, pero no solamente eso. Ya. Y dicho esto, en términos generales de lo que es la descripción del apego, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Importante. Primero, decir que es una necesidad así, biológica de los seres humanos de apegarse. Es tan importante, se dice, tan importante como respirar o como comer. Los seres humanos tienen esta como predisposición biológica de desarrollar un vínculo intenso, duradero, preferencial, un vínculo de apego con alguien. ¿Por qué? Porque también es fundamental para el desarrollo del niño, fundamental tanto a nivel del desarrollo cerebral, físico, emocional. El cerebro, digamos, el niño cuando nace tiene alrededor de un 22% de su cerebro desarrollado y a los 3 años tiene el 60% desarrollado. O sea, por lo tanto, todo lo que pasa, digamos, en ese periodo es fundamental. Y ciertamente, digamos, y hay estudios también que lo dicen, niños que tienen un apego más bien inseguro con su cuidador, desarrollan en menor medida, digamos, tienen un menor desarrollo a nivel cerebral. O sea, y eso se traduce en tema cognitivo, en desarrollo físico y también en el tema, digamos, emocional. El apego también es la base para desarrollar sentimientos de autoestima, de seguridad, de autoeficacia, de sentirse también con capacidades para enfrentar el mundo. Nosotros estamos hablando entonces de un niño o una niña que no recibió el apego necesario en esta primera etapa, va a tener habilidades para aprender en el colegio, para captar nuevos conocimientos, pero al mismo tiempo se va a ver afectada o puede verse afectada su autoestima en diversos aspectos.
Claro. O sea, todo va a depender de cómo se genera este vínculo de apego en estos primeros años que son fundamentales. Y esto es porque en los primeros años este apego es más moldeable, más maleable, por decirlo así. Si un niño tiene al año, genera un vínculo de apego seguro con su madre, por ejemplo, y resulta que esta madre posteriormente pierde el trabajo, le sucede algo y cae en algún tipo de depresión y de alguna forma descuida este rol con el hijo, en 2 meses podemos evaluar ese apego y ese apego ya no va a ser seguro. Lo más probable es que haya pasado a ser un tipo de apego más bien inseguro. Pero en cambio un niño de 10 años que estableció durante su infancia un vínculo de apego seguro con su mamá y tiene esta misma experiencia de algún tipo de afectación, de depresión en la mamá, lo más probable es que ese vínculo siga siendo seguro, porque ya hay más estabilidad en la medida que los niños están más desarrollados. Ya, y en esta tarea de ir fomentando, de ir desarrollando un apego positivo, efectivo con los hijos, entonces una parte esencial también es saber comunicarse con ellos. No estamos entonces dentro de las estructuras que hasta hace unos años atrás, décadas atrás tal vez, como que a todos los adultos los colocaban en un solo paradigma, en un solo modelo de crianza, que era el dar órdenes y no escuchar a los niños. O sea, aquí estamos sobre la base de que tiene que haber una comunicación efectiva con los niños, escucharlos, dialogar con ellos, no importa que sean muy chicos, para darle el espacio para que ellos también puedan expresar sus sentimientos, sus inquietudes, y nosotros podamos contener esa emoción. Y tiene que ver también con todo lo que tú dices, y también con este contacto, digamos, piel a piel, de contener, también de estar atento, de estar disponible, que es muy distinto de repente de lo que se nos enseña. ¿Cuántas veces se nos ha dicho que a un niño con pataleta hay que dejarlo solo porque así se le va a pasar, digamos, y es más fácil? ¿Ya? Y se ha descubierto, digamos, con investigaciones, no es un tema, digamos, antojadizo, digamos, claro, que un niño, digamos, que se le regula cuando está con una pataleta, que se le acoge, que se le contiene, que se le abraza, que se le escucha, que uno puede traducir un poco sus emociones. Parece que estás enojado porque no compramos, por decir, lo que tú querías. Es un niño que a la larga va a aprender a regularse de mejor manera, va a aprender a manejar de mejor manera sus emociones, va a ser un niño más seguro, etcétera. Conversación que por lo demás tiene que ser, y lo veíamos unos programas atrás con unas colegas de ustedes, una conversación que tiene que ser además no subestimando al niño por un lado, y por otro lado además tratando de ayudarle a él a identificar qué es lo que está sintiendo. Exacto. Porque de repente uno puede por un tema facial pensar que el niño está enojado, pero uno después descubre conversando con el niño que el niño no está enojado, sino que está triste. Ya, ese es un tema bastante interesante. Ahora, antes de ir a la pausa, tú señalaste recién, Francisca, que era el tema de que cuando el niño empieza a hacer pataleta no hay que dejarlo solo, pero algunas personas te sugieren que los primeros instantes le des lo que los gringos llaman tiempo fuera, que lo dejes un ratito para que repose, para que haga la revolución, y ahí entrar uno a dialogar. ¿Eso es así o no? Pudiera ser, pero también se puede usar el tiempo dentro. ¿Ya? Claro. Tú ibas a decir algo, Camila. Sí. Claro, lo que pasa es que también eso fomenta mayor inseguridad en los niños, o sea, dejarlos solos, que los niños sientan que no se les está escuchando, que no se les está atendiendo a lo que ellos están manifestando, porque en el fondo estas pataletas tampoco son antojadizas, es algo que les está sucediendo a los niños y que lo está expresando de esta forma. Entonces, también el dejarlos solos y no acompañarlos en ese momento genera también inseguridad en los niños de que qué va a pasar la próxima vez que yo me sienta así, puedo acudir a este adulto o no, me va a ayudar o no, y en el fondo no estamos entregándole la seguridad que necesitan. Veíamos en el segmento anterior con Camila y con Francisca que lo que es el apego, de qué tenemos que diferenciarlo y para qué sirve. Y bueno, ambas compartían con nosotros y nos señalaban que el apego es un tema que está vinculado en cómo nosotros contenemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, cómo nos preocupamos y nos hacemos referentes válidos con ellos respecto de manejar, contener, entender las emociones que ellos están pasando. Va mucho más allá simplemente de estimularlos, de jugar con ellos. Es en el fondo entender qué es lo que están pensando, qué es lo que están sintiendo y cómo nosotros nos convertimos en referentes válidos frente a ellos
para ayudarlos a entender sus propias emociones, a darles seguridad. Y ahí ellas nos señalaban, obviamente, respecto de para qué sirve, es que obviamente facilita la capacidad de los niños y las niñas para aprender mejor, para desarrollar mejor sus emociones, para tener mayor autoconfianza. No sé si se me ha ido quedando algo en el tintero, así que Camila, Francisca, ustedes complementan. Está muy completo tu resumen. Sí, ciertamente tiene que ver con eso, como con poder entender a los niños y además darle la respuesta, digamos, adecuada y en un tiempo, digamos, adecuado. Poder, yo me gustaría que Camila a lo mejor contara un poco de esto, de cómo podemos fomentar este apego en relación a esta mentalización de los niños, quizás. Claro. Sí, lo que pasa es que estas habilidades que necesitan los adultos para poder regular las situaciones de estrés de los niños son algunas específicas, como por ejemplo el poder atender a los niños. Cuando tenemos estas situaciones de estrés, es necesario atender, observar y ver qué es lo que le pasó a este niño. Por ejemplo, algo muy básico, si el niño estaba jugando con un juguete o un autito hace 30 segundos y ahora el autito está al otro lado, o sea, claramente lo tiró, lo perdió y ahora está llorando porque lo quiere obtener de nuevo. O si el niño ya está aburrido a lo mejor, o sea, observar qué es lo que le está pasando y poder atender en la situación qué es lo que el niño puede estar necesitando. Si el niño se puso a llorar, si el niño está haciendo una petaleta, o si el niño se quedó demasiado tranquilo, está escondido, está inhibido, poder entender y atender qué es lo que le puede estar pasando. Disculpa, ahí me hace un poco sentido. Yo les comentaba en la pausa, yo tengo un solo hijo que el 16 de agosto cumple 5 años, si Dios quiere, y me hace mucho sentido lo que ustedes me señalan, porque de repente estoy con él, puedo estar en la misma habitación con él y él en un minuto se pone a jugar solo y yo hago otra cosa y de repente me pasa eso del autito que queda al lado, etcétera, o algo que está armando con Lego. Y claro, si uno no le presta atención es una maña más, pero cuando uno logra, por ejemplo, detectar que es un problema de poca recepción a la frustración. Claro, estaba armando algo, no le resultó, se frustró y colapsa. Claro. Va para allá, ¿cierto? Claro, lo que pasa ahí es que los niños, sobre todo siendo más chiquititos, no saben lo que les está pasando. Ellos no saben que están frustrados, que están enojados, que tienen pena o que tienen frío, tienen hambre, sino que ellos sienten malestar por algo y reaccionan ante eso a través del llanto, a través de la pataleta. Ellos no saben distinguir qué es lo que les pasa y no lo pueden decir. Yo creo que ahí es importante enfatizar que esta pataleta o este llanto no es un intento de manipular, de molestar al papá, no es una maña, no es que el niño ande mañoso, ande odioso, digamos, sino que es la forma y el mecanismo que ellos conocen y el mecanismo que ellos tienen para poder llamar la atención de este cuidador o poder alertar y decir: algo me está pasando que no me estoy sintiendo bien. Este llanto, esta pataleta no es con la intención de molestar a este adulto. ¿Hasta qué edad, Francisca, hay que tener esto como advertencia de que este llanto, esta pataleta no es para manipular? Yo creo que es difícil hablar de una edad específica. De alguna manera un niño de 4 o 5 años de alguna todavía está aprendiendo a regular sus emociones. Entonces este llanto tiene que ver con no saber manejar lo que le está pasando. Entonces lo que busca de alguna manera es poder llamar la atención y alertar para que el otro de alguna manera pueda regularlo y lograrlo, digamos, entender lo que le está pasando. Y ahí es fundamental lo que podamos hacer nosotros como adultos. O sea, en el fondo es, guardando las proporciones, es la evolución del llanto de la guagua. Claro, que el llanto siempre es para todo. El llanto en una guagua es por frío, por hambre, por sueño, por el pañal, por lo que sea. Y acá ha evolucionado un poco. Exacto. Claro. Pero sigue el niño sin entender qué es lo que le está pasando. Claro. Y es ahí donde entra el adulto, cuando logra, con cualquier tipo de mecanismo bien tratante, digamos, o respetuoso, logre contener esta manifestación de estrés y logre darle a conocer al niño qué es lo que está pasando. O sea, si nosotros logramos observar, nosotros le podemos decir: ok, se te cayó el auto, aquí está, sigamos jugando, o tienes frío, o estás aburrido, hagamos algo. Pero si no logramos observar, nunca vamos a poder lograr entender qué es lo que le está pasando. Y ahí pasamos también
a la mentalización, que es otro concepto, digamos, importante acá, y que es en el fondo el poder tener en mente lo que los niños pueden estar pensando o lo que los niños pueden estar necesitando. Como ponernos un poquito en el lugar del otro, tener la mente del niño, tenerla uno un poco. Claro, entonces poder a través de esta atención y de darnos cuenta qué es lo que le está pasando, poder entender nosotros qué es lo que el niño nos está queriendo decir a través de este llanto, a través de esta pataleta. Y desde ahí también nosotros, y una parte importante que también es más pequeña pero que a muchos adultos se les pasa, es poder saber también qué es lo que a nosotros como adultos nos pasa con estas situaciones de pataleta o de estrés, porque ya siendo padres nos podemos ir conociendo y darnos cuenta que, por ejemplo, que ante estas pataletas nosotros tendemos a ser un poquito agresivos o nos molestamos mucho, nos enojamos con los niños. Entonces si nosotros nos logramos dar cuenta de eso, vamos a poder calmarnos primero antes de ir a contener a los niños. La idea de regular a los niños es en el fondo disminuir el estrés y no aumentarlo más. Si nosotros nos acercamos a los niños con rabia, con enojo, no vamos a lograr contener a los niños de forma apropiada para disminuir su estrés. Además que ellos después van a tender a replicar el mismo modelo con sus hijos o con sus amigos. Uh-huh. Y es difícil de repente hacer este cambio, a veces casi cambiar el switch de uno, porque lo que comentábamos y lo que decías tú también, a uno se le enseña casi dejar el tiempo fuera, dejémoslos ahí, que se va a malcriar. Veníamos conversando con Camila también, cuánto a uno le dicen, no lo tomes en brazo porque si no después se va a malcriar y va a querer puro brazo y va a ser un niño mimado, y no. Y ahora, digamos, la lógica lo que nos dice que mientras más dependientes sean los niños cuando chicos, más independientes van a lograr ser cuando grandes. Sí. Los niños mientras más pequeños, mientras más cercanos, digamos, estén con sus cuidadores, van a tener todo este sentimiento de seguridad, de sentir de que el otro va a estar disponible, va a poder generar vínculos de confianza, confianza en sí mismo y confianza en los otros. Por lo tanto, va a ser un niño mucho más seguro y independiente en un futuro. Bueno, lo que estás señalando absolutamente rompe con lo que el normal de la gente asume. Y con lo que uno muchas veces hace también y que uno también se pilla, digamos, haciéndolo de repente. O sea, claro. Muchas veces se tiende a fomentar que los niños sean más independientes, que duerman solos, claro, que no hagan pataletas, que si se frustran, ¿no? Que logren contener esa frustración y reaccionar de una forma más adulta y no lo esperable que es cuando son niños. Pues que es bueno, porque resulta que de repente yo soy re bueno para tratar de dormir con mi hijo. Me encanta dormir con mi hijo y más de alguien me ha dicho, no, pero es que tienes que dejarlo que duerma en su cama, que él sea independiente. Entonces, a la luz de lo que ustedes están señalando, significa que él está reforzando su autoestima y eso le va a permitir el día de mañana, junto a otras cosas obviamente, si Dios quiere, ser una persona más independiente, más segura de sí mismo. Sí, yo creo que, bueno, y lo importante también es que no sea una necesidad de uno. Yo creo que también es importante que el que uno, por ejemplo, duerma con el hijo, que no sea una necesidad de uno. La medida en que el niño también los busque a los papás, claro, a los adultos, uno esté también ahí dispuesto como para acogerlo y contenerlo. Claro, no hay que forzarlo. No hay que forzarlo, claro. Tampoco es que sea, no va a dormir conmigo hasta los 7 años, digamos, no. No, yo siempre pregunto, claro, yo siempre, exacto. De hecho, con la mamá siempre le preguntamos, si quiere dormir o no quiere dormir acompañado. El 90% de las veces quiere dormir acompañado. Pero lo importante es que el niño también sienta que el adulto, el papá, la mamá va a estar ahí para acogerlo, para contenerlo, y sobre todo en estas situaciones de estrés que llamamos, que pueden ser todo lo que hemos nombrado, que se cayó un juguete, que se cayó, que se pegó, que tiene hambre, que tiene frío, un poco... Que no le resulta algo con lo que no le resulta algo, etcétera. El sentir que está esa otra persona, digamos, ahí disponible para ellos. ¿Y qué favorece u obstaculiza el desarrollo del apego? Bueno, en favorecer hemos ido hablando, ¿cierto?, de distintas habilidades, de distintas tácticas de parte de los adultos para poder regular a los niños de forma adecuada. Por ejemplo, lo que hablábamos de la mentalización, en el fondo tratar de pensar qué es lo que le podría estar pasando, qué podría estar necesitando los niños. Podemos caer también en pensar de forma negativa y decir, por ejemplo, que los niños están manipulando o que el niño está haciendo la pataleta porque me quiere molestar, porque me quiere hacer enojar, y en el fondo es ser más autorreferente con eso y pensar de que el niño lo está haciendo para hacerle daño al adulto, y no pensar en que el niño le está sucediendo algo y que necesita de este adulto para regularlo.
Entonces ahí muchas veces se cae en una mentalización más bien negativa y no positiva, que sería lo más adecuado, que en el fondo pensar qué es lo que necesita en ese momento y acogerlo de forma adecuada. Y también todas estas tácticas más bien negativas o maltratantes que se han ido utilizando, como ejercer algún tipo de agresión ante estas situaciones, dejarlo solo, por ejemplo, la ducha con agua fría, la ducha con agua fría, y se ha escuchado, o sea, y yo creo que y se hace también. No, claro. Porque seguramente tiene lo he escuchado resultado de gente cercana. No quiere comer, ducha agua fría, no quiere hacer ducha agua fría. O a la pieza encerrado solo, y seguramente logran calmarse porque en la práctica ya, digamos, por temor o por cansancio también se calman. Entonces, claro, la gente cree que es una buena estrategia porque se logra calmar, digamos. Claro, pero a largo el tema plazo... de los costos que implica. Exactamente. Y obviamente, un paréntesis, cuando uno tiende a castigarlo que anda a encerrarte a tu pieza, en el fondo le estamos generando un castigo en un lugar que debería ser un espacio para él agradable, para él o para ella, un espacio de confort, de agrado, no de castigo. Exacto. O sea, uno no puede enviar al hijo castigado a su propio dormitorio. 4 de la tarde, acá en Radio Chilena del Maule, estamos con Camila Paredes y Francisca Torres, psicólogas del Centro de Diagnóstico Ambulatorio DAM Curicó de Fundación Crate. Esto es del área Infancia y Familia de la Fundación Crate. Estamos conversando sobre apego, ya hemos visto en segmentos anteriores en qué consiste el apego, qué no es apego, para irlo diferenciando, cómo se genera, qué favorece, qué obstaculiza, y volvemos con un tema que hemos visto en otros programas y que tiene que ver con aprender a escuchar, a dialogar con nuestros hijos y entender algo que va en contra de lo que tradicionalmente todavía sigue estando en pie, lamentablemente, en muchos sectores de la población. Respecto de que se asume que los niños a los 4, a los 5 años están plenamente conscientes de sus sentimientos, de sus emociones, y si quieren manipular nos van a manipular, etcétera, etcétera. Y como bien nos explicaban Camila y Francisca, nos encontramos con niños que no, a los 4 a los 5 años, todavía difícil. Están aprendiendo. Exactamente. Y hacíamos delante este paralelo, que así como el llanto en la guagua es para todo, hambre, frío, acá también la pataleta, pero ellos, y es bueno que ustedes lo mantengan claro en las casas, a esa edad todavía están tratando de entender sus sentimientos. Entonces uno ve una pataleta, pero hay que acercarse al hijo, a la hija, preguntar qué le está pasando, y a veces nos vamos a encontrar con sorpresas, que no está enojado, está frustrado o está con pena. Pero eso hay que irlo analizando y partiendo de la base de que son niños. Y partiendo también, yo creo que a veces para uno también es difícil. Para uno, yo creo que también es importante reconocer que para uno como papá, mamá, es difícil también regularlo. Es fácil de repente decirlo, señora, acoja a su hijo, escúchelo, abrácelo, pero a veces uno también está estresado, uno a veces también está demandado y se satura, no utiliza las mejores estrategias, pero también es importante, como te decía, ir reconociendo, partiendo de de lo difícil que también puede ser el tema de la crianza, el tema de estar, digamos, atentos siempre para nuestros hijos. Yo creo que... Y en esos aspectos también es importante saber que los padres pueden reparar, digamos, cuando de repente han reaccionado mal ante una situación. Pueden decirle al niño, mira, en realidad a mí me pasó esto, yo me enojé por esta cosa, y explicarle en el fondo cuál fue su reacción y qué no fue lo más adecuado, y explicarle también qué es lo que le pasó a él, para que él pueda entender también sus propias emociones y pueda ir dándole nombre, para que en una vez siguiente pueda saber lo que le está pasando y pueda expresarlo a los adultos, ya no con estas pataletas. O sea, es positivo entonces que uno como adulto vaya y le explique al hijo y le pida disculpas. Sí, o sea, uno no es menos papá ni menos mamá, digamos, y deja su rol por reconocer que uno se puede haber equivocado, que puede haber reaccionado mal, porque de alguna manera le estamos mostrando, digamos, le estamos enseñando qué cosa, digamos, no está bien, y por otro lado también a reconocer cuando nos equivocamos. Y de alguna manera, como decía Camila, repara eso en el niño, lo que uno a lo mejor se puede haber fallado o reaccionado de mala manera. Ahora, lo que me gustó mucho también, además, en el segmento anterior, fue cuando Francisca nos contaba que un niño con bastante apego y un niño con bastante dedicación
un niño al que se le abraza harto, que se le toma harto en brazos, un niño que voluntariamente quiere, por ejemplo, y lo manifiesta, quiere dormir con el papá, con la mamá o con ambos, etcétera, no es un niño que vaya a ser menos independiente, al contrario, va a ser una persona mucho más segura de sí mismo y por lo tanto más independiente como adulto. Que es algo que va bastante en contrario a los mitos que existen respecto al tema. Claro. ¿Qué fases o etapas se dan en el apego? Bueno, como fases es importante dar cuenta, digamos, de que va dependiendo del desarrollo de los niños. Cuando los niños son más pequeños, este vínculo de apego tiende a ser más modificable, por decirlo así, y podemos, digamos, si un niño está creciendo, por ejemplo, o en las situaciones de adopción, por ejemplo, que son como los cambios cruciales de cuidadores, si el niño había mantenido un apego inseguro con sus cuidadores, siendo más pequeños, menores de 5 años, pueden generar un vínculo de apego seguro con otro cuidador que venga, digamos, a contener y a generar todas estas experiencias positivas en estas situaciones de estrés. Y por el contrario, también si tenemos un vínculo de apego seguro y algo sucede con estos cuidadores y empiezan a descuidar, digamos, este rol y estas regulaciones, el vínculo de apego también puede ir disminuyendo en su seguridad y volverse más inseguro. Pero ya cuando los niños son más grandes, digamos, y en su adolescencia o 10 años, ya este vínculo de apego tiende a ser más estable. Y ahí es más difícil que si el niño había crecido con un vínculo de apego inseguro, es más difícil que genere o logre interiorizar algún sentido de seguridad. Esto ya tiene que ver con el apego y sus características, ¿cierto? O sea, son distintas etapas, por lo tanto... Y hay distintos tipos. Es distintos tipos. Podemos profundizar un poco en qué tipos de apego para que nuestros auditores vayan entendiendo con mayor claridad en qué etapas están ellos o qué podrían desarrollar con sus hijos. Sí. Lo que pasa es que el tipo de apego va a depender de la forma en que el adulto regule las situaciones de estrés de los niños. Entonces, todo lo que hemos conversado en el fondo en positivo, si el adulto logra regular, si logra contener, si logra disminuir, estar atento y disminuir el estrés de los niños, va a generar que el niño logre interiorizar a este adulto como seguro y va también a fomentar el sentido de seguridad en sí mismo del propio niño. Ahora, esto no es solamente una vez, digamos, cada cierto tiempo, y no se construye, como decíamos antes, solamente en los primeros años, los primeros 5 años, sino en un numerable de situaciones, digamos, durante el día, durante la vida de los niños. O sea, tiene que ser algo de alguna manera estable durante el desarrollo de vida del niño, que esté cuidador, o que este papá o mamá haya estado atento y disponible, haya leído bien lo que le pasaba y haya respondido de acuerdo a esto que le pasaba, digamos, y en el tiempo, digamos, acotado también. Eso nos va a dar cuenta de un apego seguro, como decía Camila. Nunca es tarde. Sobre todo por lo que tú señalabas delante, Camila, respecto de aquellos niños que son adoptados. Por ejemplo, porque obviamente no llegan a las vidas de los nuevos padres o de los nuevos cuidadores con meses, muchas veces llegan con años, 5 o 6 años. Exacto, entonces podemos reparar de alguna manera siendo unas personas presentes, estables, digamos, afectuosas, disponibles para ellos. Y por eso además tú, Francisca, señalabas al comienzo del programa que no obstante que nosotros estamos hablando del apego en niños, el apego también se da en adultos y por eso nunca es tarde para desarrollar una labor de este tipo, como te decía antes, el tema del apego es una predisposición biológica de los seres humanos. Entonces vamos desarrollando también vínculos de apego a lo largo de toda la vida. Y con nuestras relaciones de pareja también establecemos vínculos de apego. Si lo tomamos desde la definición, el apego es este patrón de regulación ante situaciones de estrés, el como regular a otro en situaciones de estrés. Contenerlo. Y las parejas, digamos, no todas las parejas, pero las parejas, digamos, que son significativas, cumplen, digamos, esa función. Entonces podemos entenderlas también como vínculos de apego. Claro. También vamos construyendo eso en nuestras relaciones. Y lo otro es que este sentido de seguridad en los niños es una base para el desarrollo de los mismos. Y por eso es ahí que pese a que estos vínculos se dan durante la vida, está ahí la importancia de que se dé de forma segura en los primeros años, porque sienta las bases del desarrollo, como se dijo anteriormente, emocional, social, cognitivo también de los niños.
Por lo mismo, un niño, digamos, que tiene un apego seguro en su infancia va a ser un niño, como decíamos, con confianza, digamos, que se expresa libremente, que confía en los otros. Por lo tanto, también va a tender a establecer, digamos, relaciones en esa misma línea, digamos. Sienta, como decía Camila, una base, digamos, importante para guiar las otras vinculaciones que tiene el niño. Y un niño que va a ser independiente, pero no individualista. Exacto. Claro. Y ahí está la diferencia con estos vínculos de apego que se generan de forma insegura. ¿Ya? Que se da, por ejemplo, están el vínculo de apego inseguro evitante y el vínculo de apego seguro ambivalente, y también un vínculo de apego que ya no tiene un estilo, sino que más bien es desorganizado. ¿Ya? Esos son los que se conocen como inseguros. En el caso del vínculo de apego evitante, son estos padres que al tratar o al regular estas situaciones de estrés de los niños, lo hacen de una forma evitante, o sea, en el fondo rechazan, claro, lo ignoran, rechazan, desvían estas situaciones de estrés. No los pescan. No Claro, los pescan. exactamente. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los niños de alguna manera aprenden a que no van a tener a nadie que los va a regular. Es como bien como triste. Arréglatela solito. Arréglatela solito. Y de alguna manera aprenden que en la vida se las tienen que arreglar solitos. Ya. Claro. Son niños que tienden a ser más bien más inhibidos o más sobreadaptados, como más grandes, como estos viejos chicos, digamos, esto como los sobreadaptados, digamos. Tiene que ver un poco con eso, porque saben y de alguna manera interiorizaron de que no va a haber nadie en quien confiar que les va a ayudar, digamos, a solucionar, digamos, estas situaciones de estrés. Claro, es y como ahí más lo evitativo. Y ahí es donde se va generando el patrón, porque en el fondo los niños desde pequeños realizan estas llamadas de atención, estas situaciones de estrés en donde buscan estos adultos, y al ver que estos adultos los evitan, no los contienen, no los logran regular, ellos ya dejan de buscar y dejan también de expresar estas situaciones. Y por eso en adultos tienden a ser más inhibidos, más contenidos en sus emociones, con dificultades para expresarse, para generar vínculos afectivos. Y son un poco estos niños que lo que veíamos antes, estos niños que las guaguas las dejan llorar, porque a las guaguas hay que dejarlas llorar, digamos, en esta creencia, o estos niños que ándate a tu pieza, los dejáis encerrados hasta que se calmen, y cuando te hayas calmado vuelves, digamos. Tiene que ver con ese tipo de mecanismos de respuesta. Y 3 horas después el niño apareció. Y 3 horas después llegó, muy bien, se controló, ¿viste que se controló, digamos? Y ahí pero refuerzan, ese es un poco el cuando le dio aprendizaje. hambre. Claro, ese es un poco Claro. el aprendizaje que queda. Y por otro lado está este como apego inseguro ambivalente, que tiene que ver, como lo dice el nombre, con los dos lados. Cuando a veces estamos disponibles para el niño, a veces reaccionamos de buena manera, pero otras veces no estamos, digamos, y damos esta como inconsistencia. De alguna Claro. manera no sabe qué es lo que va a pasar. Chuta, no sé, ahora me va a atender, me va a acoger o no, y se genera como esa situación. Claro, y estos padres son como un poco extremistas, o sea, en algunos momentos son muy sobreprotectores y se inmiscuyen mucho en las situaciones de los niños, pero en otras situaciones tienden a ser más evitantes o a dejarlos solos, y es ahí donde crean esta inconsistencia. Y también es importante que en estos padres tienden también a ser inconsistentes en las situaciones sociales versus en las situaciones en las que están solos con los niños. Son padres que cuando están con otras personas tienden a hacer de una forma, pero cuando están en su casa solos con los niños tienden a hacer de otra forma. Y es ahí donde los niños ven esas diferencias y en el fondo se angustian y les genera mayor ansiedad. Y son niños que generalmente hacen muchas más pataletas, exageran más estas conductas para poder llamar la atención porque no saben qué es lo que va a pasar. Entonces, ante esta sensación de no tener control, de no saber qué va a pasar, lloran más, hacen más pataletas, exacerban esta búsqueda del otro. Y como decíamos antes, va a generar este patrón de internalizar esto en relación al otro. O sea, van a ser niños obviamente más inseguros, más ansiosos, etcétera, como en esa línea. Sí. Entonces esa es como la importancia, que el tema del apego no es solamente que es lo que veníamos hablando para lo que va a pasar, cómo regulas una situación específica, sino las bases que tú sientas en un niño para el desarrollo más adelante. Y que lo veíamos al comienzo, o sea, desde el desarrollo cerebral que veíamos hasta los aspectos, digamos, más emocionales, de autoestima, seguridad, O sea, confianza. Un buen alumno, responsable, que no va a mentir, que va a tener confianza con sus padres,
más todo lo que señalabas tú recién, o sea, seguro de sí mismo, pero que es muy bueno dejarlo claro, o sea, pero tampoco individualista, competitivo, que es el gran drama de nuestros tiempos, que tenemos jóvenes que de repente, la típica familia, que lo único que se preocupa es que el niño tenga la mejor educación formal en términos de colegio, Claro. pero los dejan abandonados en todo lo que es su desarrollo emocional y cognitivo familiar. Por lo tanto, llegado el momento, tenemos a chicos que son tremendos profesionales, que son tremendamente exitosos, pero como personas, más allá del tema del título o de su desempeño, Sí, pero sí. como personas dejan Puede mucho que haber un desear. vacío, o hay un vacío, hay una carencia importante, claro que sí. Y ellos tienden a replicar después este tipo de modelo con sus hijos, y es un círculo vicioso, no virtuoso. Claro. Claro. Sí. Aquí yo creo que podríamos, para ir cerrando ya, ir recapitulando, porque hemos conversado todo el rato cuáles son las consecuencias o implicancias del apego, porque hemos visto lo negativo y lo positivo. Pero si tuviéramos que hacer un resumen de todas aquellas implicancias que estábamos recién un poco enunciando, para que les quede claro a nuestros auditores, haciendo una especie de punteo o chequeo de lista. Ya, esto tiene bueno el apego, esta implicancia, esto otro. Lo básico, digamos, es el tema de que genera estas bases para el desarrollo de los niños. Entonces, en la medida en que nosotros vamos generando seguridad a los niños desde edades tempranas, le damos todas las competencias a los niños para poder ir desarrollándose a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel social. Generamos niños que logran comunicar cuando les está sucediendo algo, que logran acercarse a los adultos, que logran generar relaciones positivas con sus pares y con su propia familia también. Y por lo tanto también va a ser más fácil irlo modulando, irlo regulando, ir acompañando la crianza a medida que va pasando el tiempo, a la medida que esto lo vamos implementando, digamos, desde siempre, desde que el bebé nace, digamos, se va a ir sentando como camino pavimentado, digamos, de mejor manera en torno a la crianza. Y el otro lado de la moneda, la parte negativa. Ciertamente, en la medida en que estemos menos atentos desde un comienzo, a la larga vamos a tener niños quizás mucho más disruptivos, como lo que comentábamos antes, estos papás que son un tanto inconsistentes, tenemos niños que buscan, que exacerban ciertas conductas para llamar la atención. Entonces van a ser niños mucho más, como te decía, más disruptivos, con temas conductuales, a lo mejor un poco más Disruptivos cuando hacen complejos. pataletas sin... Disruptivo y claro, y que no acatan normas, un poco más desordenados, como Ya. en esa línea, entendiéndolo. Entonces, Ese sería el aspecto principal negativo de no generar un apego. y por otra parte también, como te decíamos antes, sienta las bases para las vinculaciones futuras. No solamente van a ser consecuencias ahora como niños, sino como adultos también, cómo se van a vincular y cómo se van a relacionar con los otros ya de adultos. Como con las parejas. Como con las Claro. parejas y también después con sus propios hijos, si bien no es causal, digamos, no es que si tú tuviste un apego inseguro en tu infancia después lo vas a replicar igual, pero sí de alguna manera estás predispuesto. Claro, porque uno tiene la posibilidad, la de ir idea de irse reparando, autorreparando, buscar de ir ayuda mejorando, también. exacto, Claro. pero de alguna manera da esa predisposición, digamos. Entonces, no solamente un beneficio, digamos, o una consecuencia negativa en términos de la infancia, sino además también en la adultez y lo que vamos a ir replicando con nuestros hijos también. Camila, Francisca, yo les quiero agradecer que nos hayan acompañado hoy día en la tarde, conversar sobre el apego, que de repente para mucha gente es un tema nuevo, un tema que hay que traducirlo, hay que ponerlo en chileno, aquí estamos hablando. Yo creo que es algo bastante importante que nuestros auditores vayan manejando. Hemos conversado en otros programas y se cruza con esos temas también, cómo trabajar con las emociones de los niños, y el apego obviamente está muy vinculado con eso. Es bueno ir cambiando estos paradigmas, de estos modelos O ir de abriendo crianza. nuevos, al menos poniéndolo sobre la mesa, digamos, ir mostrando otros paradigmas y otras Claro. formas de hacer crianza. Y ir en el fondo dándose cuenta también de que como nos criaron a nosotros, no necesariamente va a ser lo más adecuado para nuestros hijos. O sea, los padres tienden a decir, bueno, pero si mi papá hacía esto, si mi abuelo hacían esto, ¿por qué yo no lo puedo hacer tan bien? ¿Por qué no lo puedo criar de la forma en que me criaron? Y uno de repente se olvida de que en realidad como niños tampoco lo pasaron bien, y que uno no va a querer tampoco eso para sus propios hijos. Exacto, y recordarle a nuestros auditores que la violencia no solamente es física, sino que también psicológica, y del momento en que nosotros no escuchamos a nuestros hijos o que insultamos a nuestros hijos, también estamos ejerciendo violencia. Claro. Y eso tiene sus consecuencias. Yo nuevamente agradecerles que nos hayan acompañado hoy día en la tarde. Antes de
terminar el programa, quería contarles algo, compartir con ustedes, porque es una noticia que también como Fundación Diocesana nos incumbe. Ayer estuvimos en una actividad bastante interesante. Ustedes se recordarán que hace algunos meses atrás hubo un aluvión en el norte, hubo mucha gente damnificada, y ayer estaba muy fría la mañana, pero un grupo de voluntarios del Regimiento Talca, los agradecimientos para el regimiento, así como también voluntarios del Centro de Formación Técnica de San Agustín, estuvieron trabajando en la carga de un camión con acoplado con casas prefabricadas que nuestra diócesis envió a la diócesis de Copiapó para ir en ayuda de damnificados. En la ocasión, Monseñor Horacio Valenzuela, nuestro obispo, sostuvo que tras la tragedia ocurrida en la zona norte, nosotros inmediatamente nos pusimos en campaña, comprendimos ese dolor y nos unimos como iglesia. Iniciamos esta iniciativa que fue la campaña Una casa para mi hermano del norte, porque nos pareció que era lo más necesario y más difícil de hacer, ya que las soluciones para las catástrofes tardan mucho, especialmente si son en regiones. Con el dinero recaudado durante estos meses de campaña se han logrado financiar 12 casas, 6 de ellas, las primeras 6 fueron despachadas ayer en este camión con acoplado. Y bueno, agradecer también a la constructora Malpo, que se puso con el transporte, porque acá todo solidaridad, había que ahorrar hasta el último peso para que hasta el último peso fuera en beneficio de construir estas casas para nuestros hermanos del norte. Así que las primeras 6 casas ya se fueron a Copiapó, esperamos en el breve plazo mandar las 6 restantes. Los agradecimientos para toda la gente que colaboró con esta campaña diocesana. Además que estamos hablando de casas que no son media agua, son casas de material ligero, de madera, pero son casas que cuentan con aislación, son casas que van con instalaciones eléctricas. De hecho, nosotros enviamos gente que se hace cargo de la instalación de las casas, de la habilitación. Y además para que también la gente que nos ayudó se quede tranquila, es la misma diócesis de Copiapó la que determina qué familias vulnerables van a ser beneficiadas con estas casas. Así que nuevamente, muchísimas gracias a todos quienes colaboraron. Es una forma también de rendirles cuenta a todos nuestros hermanos de la diócesis que se pusieron con un pesito para ayudar a nuestros hermanos del norte. Las 16 horas, 4 de la tarde, hasta aquí llega la edición de hoy día de este programa de Fundación Crate, donde hablamos sobre el apego. Será hasta el próximo jueves. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.